hermoso himno, el poder de la cruz, que de verdad es bíblico, es un himno bíblico donde lo cantamos y de verdad podemos entender que la obra que el Señor ha hecho es excepcional, que el milagro en nosotros no se compara a cualquier otro milagro. Pasamos ahora al tiempo de la predicación de la palabra por nuestro pastor Andrés Rodríguez. Gracias. Qué gran bendición la que el Señor nos está dando en esta mañana, de podernos nosotros presentar delante de Él como iglesia y delante de su palabra, para que Él, por medio de ella, sea trayendo instrucción a nuestras vidas hoy. Sé que sería mucho más atractivo si estuviésemos dando una serie de exposiciones bíblicas que tuvieran título de cómo prepararnos para recibir las bendiciones de Dios. Sin embargo, este no es el tema que caracteriza, o este no es uno de los temas que caracteriza a nuestra iglesia, ni tampoco es el tema que nosotros estamos desarrollando a lo largo de estas últimas semanas cada domingo. Nos encontramos estudiando las doctrinas de la gracia. Y las estamos estudiando porque estas doctrinas, como bien lo mencionó Emanuel, hacen parte de la identidad teológica como iglesia. Doctrinas que muchas iglesias no han tenido la preocupación de conocer y profundizar en el entendimiento de ellas para llevar aún entonces conocimiento de la iglesia de ellas. Sin embargo, el Señor nos ha llevado a nosotros a tener la enorme bendición de comprender la importancia que hay y la profundidad y hermosura que hay en cada una de estas doctrinas. Pero es necesario que nuevamente recordemos qué es la gracia. Y siempre esperando que cada uno de ustedes, por lo menos quienes ya han estado desde hace varias semanas en este estudio que llevamos de las doctrinas, tengan claro a qué nos referimos con gracia. Y que no sea algo que solamente nosotros lo recordemos como muy seguramente muchos aprendieron o aprendimos por tanto tiempo en la vida. La gracia no es solamente decir que es un regalo inmerecido. Hemos hablado que la gracia es recibir lo contrario a lo que merece. Y eso es más que la gracia, o eso es más de lo que entendíamos, que creíamos era la gracia. Ahora, ¿qué es entonces lo que nosotros merecíamos? Nosotros merecíamos el castigo, la condenación, el sufrimiento eterno, porque habíamos violado la ley de Dios. Y lo que merecían nuestros actos era entonces lo que la Escritura llama condenación. Pero nuestro Dios decidió no tratarnos por lo que merecemos, sino contrario a lo que merecemos. Decidió tratarnos con amor, con compasión, con perdón. Decidió bendecir nuestra vida, prometiéndonos una vida eterna al lado de su Hijo, cosa que no merecíamos ninguno de nosotros. Y esto es en totalidad lo que es la gracia de nuestro Dios. Y en este marco entonces del entendimiento de lo que es la gracia, hemos estado estudiando 5 doctrinas. Vamos a recordarlas rápidamente. La primera, depravación total. El ser humano está muerto espiritualmente
y no puede salvarse a sí mismo. La segunda, elección incondicional. Dios predestinó por amor a los que Él quiso salvar. La tercera, y es la que hoy estaremos estudiando, expiación limitada. Cristo murió por los elegidos, asegurando su redención. Cuarta, gracia irresistible. Los escogidos serán transformados eficazmente y aceptarán la salvación. Y la quinta y última es perseverancia de los santos. Los verdaderos creyentes perseverarán hasta el fin, sostenidos por Dios. Les invitamos entonces a cada uno de ustedes que no solamente se queden con lo que ha sido expuesto en cada una de estas doctrinas y lo que será expuesto en las que aún faltan, sino que crezcamos cada uno de manera personal en el conocimiento y el entendimiento de estas doctrinas, porque son vida para nosotros. Hablando entonces del tema de hoy, quisiera hacerles esta pregunta. ¿Sabían ustedes que un ser humano adulto promedio contiene alrededor de 5.5 litros de sangre y que la función principal de la sangre es transportar nutrientes y también desechos metabólicos en el cuerpo? ¿Lo sabían? Bueno, si usted acabó de terminar el bachillerato, muy seguramente sí, o está estudiando algo relacionado con la medicina, con las ciencias de la salud, tal vez. Quizás para muchos otros un poco desconocidas estas cosas. Ahora, no vinimos a dar una clase de ciencias o de biología, a recibirla por lo menos. Pero permítame decirle que justamente la Escritura hace una mención, digamos que ligera, acerca de esta verdad que acabo de compartir. Deuteronomio capítulo 12, versículo 23, en su segunda parte hace esta declaración: porque la sangre es la vida. Ahora, este texto sé que es malinterpretado por otras personas, especialmente por iglesias, pero no quiero ampliar esto, sino solamente mencionar la importancia que tiene la sangre en el cuerpo humano. Pero también quiero compartirles algo más. ¿Sabían ustedes que hay 8 sistemas de grupos sanguíneos diferentes? Bueno, yo creo que todos debemos saberlo porque en algún momento puede ser que de esta información dependa nuestra vida. Estos 8 grupos sanguíneos diferentes son A positivo y negativo, B positivo y también negativo, AB positivo y también AB negativo. Y hay también otro grupo sanguíneo que es O positivo y O negativo. Ayer me estaban haciendo la pregunta, ¿y cuál es que es su tipo de sangre? Y yo, venga, espera un momento, me tocó sacar la cédula porque ni me acordaba. Pero ya hoy les puedo decir que soy A positivo. Soy una persona muy positiva. Ahora, entre esos 8 sistemas de grupos sanguíneos, quiero contarles que el O positivo es el más común en el mundo y se cree que alrededor de 3.1 mil millones de personas tienen este tipo de sangre, o sea, el 39% de la población mundial. Pero también el tipo de sangre del AB negativo es el tipo de sangre más escaso dentro de estos 8. Y se cree que lo tiene alrededor de 80 millones de personas en el mundo. Es decir, el 1% de la población mundial. No sé si usted de pronto encaja en esa cifra que le estoy dando. Sin embargo, quiero contarle algo más. Resulta que estos no son todos los tipos de sangre que existen. Realmente existen alrededor de 47 sistemas de grupos sanguíneos. Normalmente hemos pensado que son 8, pero realmente existen alrededor de 47.
Y realmente el AB negativo no es el más escaso. Hay un grupo de sangre más escaso que ese y se llama el WADA negativo. Y hasta ahora se ha confirmado que solo lo tiene una sola persona en el mundo. Esa persona habita en una isla del Caribe llamada Guadalupe, que es territorio francés, y es una mujer. Y esta mujer, los médicos han concluido que solo puede recibir transfusión de ella misma para poder salvar su vida en caso que lo necesite. Bien, espero que esa no sea la realidad de los que nos encontramos en esta mañana acá. Pero ¿por qué estar hablando acerca de la sangre y por qué estar dando esta información? Porque en esta mañana quiero hablarles de una única sangre, una sangre que podríamos llamar en esta mañana JC positivo. Jesucristo, la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo solamente es la sangre que tiene una exclusividad, la cual posee una condición y es la de poder dar salvación. La de poder llevar a una persona a la vida cuando su vida está en una condición de un riesgo inminente. Justamente es por esto que hablaremos entonces en esta mañana de la expiación limitada. La expiación limitada tiene que ver entonces con la sangre de Cristo y con la exclusividad de la sangre de Cristo que tiene la condición y la capacidad de dar vida. Ya hemos estudiado entonces otras doctrinas que las recordamos hace un momento, pero es necesario que nosotros las recordemos y vayamos clasificándolas en nuestra cabeza con el orden lógico que tienen. Les mencionamos al principiar este estudio de estas doctrinas que era necesario comprender claramente la primera doctrina, porque si la primera doctrina no la comprendíamos correctamente, el resto de las doctrinas de la gracia no las entenderíamos de la manera bíblica. Así que, recordando esa primera doctrina, sabemos que la palabra de Dios enseña que el ser humano está muerto, completamente muerto en sus delitos y pecados. Ahora, esa situación lo que hace es que el hombre no pueda ir a Dios por sus propios medios para buscar en él salvación. Y es a eso a lo que se llama depravación total. Que si ustedes no estuvieron para escuchar esta exposición, pueden encontrarla en el canal de YouTube de nuestra iglesia o la exposición de otros buenos predicadores y teólogos de la palabra de nuestro Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 13, en su primera parte dice, vosotros estando muertos en pecados. Este es uno de los tantos textos que nos habla acerca de esta doctrina. Pero al comprender entonces que no es que el ser humano esté en una condición de casi muerto o desahuciado o dormido o perdido, sino muerto completamente, vamos entonces ahora a recordar la segunda doctrina. Y esa segunda doctrina dice que después de que Dios observa un megacementerio, donde en ese megacementerio están sepultados espiritualmente todos los seres humanos, porque todos absolutamente están en la condición de muertos, y donde Él observa que nadie está queriendo buscarlo e ir a Él, ¿qué hizo Dios? Escogió. Lo que Dios hizo fue predestinar, y hablábamos hace 8 días acerca de eso, una palabra que no es agradable para muchos, sin embargo es bíblica y comprendimos lo que esta enseñanza de la palabra de Dios nos dice. Él predestinó a algunos que se encontraban en ese cementerio espiritual muertos y que ninguno le buscaba a Él, y los entonces escogió para sobre ellos depositar su amor y por amor entonces planear su salvación. Efesios capítulo 1 versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Así que entonces
ya comprendemos, todos muertos, pero Dios extendió su amor sobre algunos, para esos entonces en ellos dar salvación. Pero si nos quedásemos solamente hasta aquí con esta secuencia de doctrinas, ¿qué es lo que tendríamos? Todos estaban muertos y algunos de esos muertos fueron escogidos para salvación. Pero la Biblia no hablase más acerca de eso. Lo que nos encontraríamos es entonces con una cantidad de muertos escogidos, pero muertos. Nada diferente. Muertos, escogidos, pero muertos. Por eso es que la Escritura no termina allí entonces con exponer lo que Dios en su palabra nos enseña con respecto a la gracia y a la salvación dada por nuestro Dios. Romanos capítulo 8, versículo número 30, lo hablábamos también en la exposición pasada, nos presenta a nosotros un texto que es conocido como el orden de la salvación. Y este texto nos muestra a nosotros las diferentes doctrinas, no todas, pero sí quizás unas de las más importantes, en una secuencia para llevarnos a comprender cómo Dios ha obrado en salvación para la vida de los suyos, de los que justamente Él escogió. Dice Romanos capítulo 8, versículo 30 en su primera parte: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, y quiero pedir que usted ponga atención en esta última palabra que quiero leer de este versículo, a estos también justificó. Justificó. Y en otros momentos hemos hablado de lo que significa la palabra justificación. Pero es necesario que en esta mañana nuevamente recordemos lo que esta palabra significa. ¿Qué es la justificación? La justificación es un término judicial y forense que se aplica en un tribunal y que declara inocente a un culpable porque su deuda fue cancelada. Eso es la justificación. Permítame nuevamente, le leo esta definición. Es un término judicial y forense que se aplica en un tribunal y que declara inocente al culpable porque su deuda ya fue cancelada. Ahora, la justificación bíblica es entonces la declaración que hace Dios del pecador, declarándolo inocente porque Él ha puesto su fe en Cristo, quien ha llevado en la cruz su pecado, y con esto satisfizo la justicia y la ira de Dios que estaba sobre él. Y si hay una doctrina, de hecho, creo que todas las doctrinas tienen una hermosura y hay gran belleza en cada una de ellas, pero si hay una doctrina hermosa que nosotros debiésemos estudiar, es justamente esta doctrina, la justificación. ¿Por qué? Porque lo que realmente entonces ella está comunicando es que Dios, ese Dios santo, exigió obediencia perfecta para el hombre, pero el hombre pecó y por causa de su pecado, el hombre merecía un castigo proporcional a su pecado. Más específicamente, proporcional en contra de quien había pecado, y como en contra de quien había pecado era un Dios eterno, entonces el castigo que merecía es eterno. Y aquí quiero ampliar un poco esto. Algunos dicen, ¿y por qué las personas cuando sean castigadas e enviadas al infierno por causa de su pecado deben estar allí eternamente pagando por ese castigo o pagando por ese pecado? Algunos dirían, sería bueno que estuvieran allí 100 años o 1000 años o 10,000 años y después de eso que terminen sus vidas y desaparezcan. Sin embargo, la Escritura nos muestra a nosotros que no se trata del pecado que se ha cometido, sino que se trata del pecado contra quien se ha cometido. ¿Contra quién se ha cometido el pecado? Contra un Dios eterno. Por lo tanto, entonces, el castigo justo es que sea también eterno. Y nosotros a veces juzgamos a Dios
planteando de que Él es injusto en su actuar. Pero si nosotros nos pusiésemos a ver cómo funcionamos como sociedad, también funcionamos igual. Me explico. Si un hombre toma a una persona, otro hombre, y lo que hace es agredirlo, lo que hace es golpearlo, y al final, después de causar sufrimiento en esta persona, provoca la muerte, nuestras leyes determinan una cantidad de años de cárcel para esa persona. Pero si ese mismo hombre toma a un niño o a una mujer y le causa exactamente lo mismo, la maltrata, la golpea y al final produce su muerte, el castigo es mayor. No es el mismo castigo. Hoy se habla acerca de feminicidio y se habla de que no es escarcelable. Y esto claramente es porque lo que se debe comprender es que la gravedad esta es contra quién se comete lo malo, no propiamente lo malo que se ha hecho. Lo mismo es entonces con Dios. Todo aquel que ha pecado contra un Dios eterno merece un castigo eterno. Ahora, lo que nos habla a nosotros la doctrina de la justificación y la hermosura que hay en esta doctrina es que Dios decidió castigarse a sí mismo en la persona de su Hijo, que es el Dios eterno, y hacer con esto que aquel que era culpable fuera declarado inocente y no tuviera que pagar eternamente por su pecado. Y allí es donde está entonces la razón de por qué Cristo era la única persona que podía ser sacrificado y la única persona que con su sangre podía realmente dar la salvación y la remisión de pecados a todos los que por él murió. Así que entonces, esta doctrina es sumamente importante para nosotros. Permítame resumírsela de esta manera. El hombre pecó contra Dios y Dios decidió castigarse a sí mismo por el pecado del hombre. ¿No es esto una muestra inmensa del amor de Dios? Claro que sí. Y para crecer más en ese conocimiento del Señor, le animo a que usted conozca a mayor profundidad esta doctrina. Pero, ¿por qué mencionar esta doctrina hoy? Porque justamente esta doctrina está conectada ampliamente y directamente con la que hoy estamos estudiando, la expiación limitada. Nuestro Dios eligió, predestinó salvar a muchos por amor. Pero lo que Él hizo para que esos que Él eligió no quedasen como muertos elegidos, sino para que ellos pudiesen entonces disfrutar de esa elección, fue pagar el precio que era necesario por ellos para que ellos pudieran tener vida y para que lo que los culpabilizaba delante de Dios ya no estuviera en contra de ellos, sino que fueran libres de esa condenación, para que ellos pudieran gozar de una vida eterna otorgada por Dios en su Hijo Jesucristo. Así que entonces, esto es lo que sucede en la expiación limitada para los hijos de Dios. Vamos a mirar entonces esta doctrina en dos puntos, la expiación limitada. Y lo vamos a hacer de la misma manera como hemos estado estudiando las anteriores doctrinas. Vamos a hacerlo con un primer punto que resuelve una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es la expiación limitada? Ya hemos hablado un poco más ampliamente de lo que es la expiación limitada, pero permítanme ampliar aún mucho más lo que es la expiación limitada. Y como lo hemos hecho en las exposiciones anteriores, no se afanen por el texto que leímos al iniciar este culto. Este texto es Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Pero por ahora, usted no se afane de regresar a este texto porque lo estaremos viendo al final de esta exposición. Pero también, como ha sido en las exposiciones anteriores, recordemos, hay historias en la Biblia, en el Nuevo y Antiguo Testamento,
que nos ilustran y están allí para darnos una mejor idea y un mayor entendimiento de esas enseñanzas claras y profundas de la palabra de nuestro Dios. Pero dentro de un momento llegaremos a ello. El término expiación proviene de un término hebreo que es capar. Y lo que significa este término hebreo, capar, es cubrir, borrar. Pero cuando esta enseñanza pasa al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento el término que se usa en el griego es hilasterion en el Nuevo Testamento. Y lo que esto significa ya para el Nuevo Testamento es que el hilasterium es el acto mediante el cual Cristo, al morir en la cruz, pagó el precio por los pecados de su pueblo, satisfaciendo la justicia de Dios y eliminando la culpa y la condena de los elegidos, restableciendo así su relación rota con Dios. También quiero nuevamente leerles este significado de lo que es hilasterium, que viene entonces de capar, que es la palabra que estamos mirando en este momento, y es expiación. ¿Qué significa entonces en el Nuevo Testamento? Es el acto mediante el cual Cristo, al morir en la cruz, pagó el precio por los pecados de su pueblo, satisfaciendo la justicia de Dios, eliminando la culpa y la condena de los elegidos y restableciendo así su relación rota con Dios. Así que entonces nos encontramos delante de una maravilla de las Escrituras. Nos encontramos delante de una muestra inmensa y sin fondo del amor y la misericordia de nuestro Dios. La expiación es entonces el corazón de la redención. La expiación es entonces lo que le da sentido y lo que hace que realmente la expiación sea, o la salvación sea, ese acto grande de misericordia y bondad de Dios para con el hombre, reconciliándolo y llevándolo entonces a volver a tener una relación directa con él por medio del sacrificio de un sustituto perfecto. Quiero contarles lo que dijo Juan Calvino. Bueno, de hecho él mencionó muchas cosas con respecto a esta doctrina, pero quiero mencionarles una de las diferentes cosas que Juan Calvino dijo. Hablando acerca de la expiación, él dijo: la expiación es una obra de Dios Padre y del Hijo, un acto de amor soberano y justicia, donde Jesús sufre la ira divina en lugar del pecador. Doctrinas como estas entonces han llamado fuertemente la atención de grandes hombres estudiosos de las Escrituras, pero que no debiesen ser solamente motivo de conversación y de estudio para este tipo de personas. La expiación es una doctrina que debiese ser del vocabulario, de nuestras conversaciones, de lo que usted y yo hablamos constantemente con otros creyentes, que demuestra de un mayor entendimiento de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Si es que el Señor ha salvado tu vida o si es que tú has sido salvo por el Señor. Ahora, la expiación fue un acto anunciado desde la antigüedad. Y la primera vez que la expiación es anunciada en la Escritura es en el momento en el que Noé recibe la orden de Dios, de parte de Dios, de capar o de cubrir. ¿Pero de cubrir qué? De cubrir el arca que estaba construyendo de madera con brea. En otras palabras, Dios le dice que él debía calafatear con brea el arca. Y lo que eso significa era que debía cubrir el arca para que el agua no se introdujera dentro de la misma arca y pudiera entonces con esto provocar que se hundiera. Pero después de usar por primera vez este término en este texto, se usa nuevamente más adelante y mucho más ampliamente en Levítico, el capítulo 16. Quizás muchos recuerdan este capítulo
porque es el capítulo en el libro del Levítico que habla ampliamente del día de la expiación. Había un día anualmente donde el pueblo de Israel debía hacer una ceremonia litúrgica en la cual debía tomar un cordero, y ese cordero debía ser llevado al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote debía sacrificarlo, y la sangre de ese cordero debía ser derramada sobre algo que estaba en el arca, era la tapa del arca del pacto, que se llamaba el propiciatorio. Y sobre ese propiciatorio debía ser regada esa sangre, y cuando esa sangre era depositada sobre el propiciatorio, entonces el pueblo recibía perdón de parte de Dios por un año por causa de su pecado. Levítico 16:15 en su primera parte dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y cuando nosotros vamos al versículo 30 de este mismo capítulo 16, dice: porque en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Así que desde la antigüedad, entonces, la expiación había sido anunciada y estaba mostrándose lo que sucedería mucho tiempo después con Cristo. Ahora, para cubrir, borrar o limpiar, que es lo que significa esta palabra, los pecados del hombre, ¿no era necesario más bien el sacrificio de un humano? ¿Por qué el sacrificio de un animal? ¿Por qué desde la antigüedad comenzó a hacer esta práctica con animales y no con seres humanos? No sé si usted conoce que hay un texto de la Escritura que nos habla a nosotros de un momento donde un humano también fue puesto en la condición de ser sacrificado. Génesis capítulo 21 nos habla del momento en el que Dios llama a Abraham y le pide que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham entonces actúa en obediencia. Y si nos hiciéramos la pregunta, ¿por qué Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac? Lo hace para que Abraham entonces creciera en su fe. O otros lo dirían de esta manera, para probar su fe y probar su obediencia. Pero esto no es todo lo que Dios quería con este acto de Abraham. Abraham entonces llevó a su hijo y lo colocó sobre un altar donde estaba puesta la leña y donde ya él estaba con su cuchillo o daga en su mano a punto de enterrársela a su hijo como sacrificio delante de Dios. Y es en ese momento donde Dios desde el cielo le dice: detente y no lo hagas. Pero debe haber una pregunta cuando nosotros recordamos esta historia. ¿Por qué Dios detiene a Abraham para que sacrifique a su hijo Isaac, sabiendo que él mismo le había pedido el sacrificio de su hijo? La razón es porque el sacrificio de Isaac no servía para nada. A pesar de que era el sacrificio de un humano, a pesar de que era el sacrificio de una persona, el sacrificio de Isaac no cubría, no borraba, no expiaba los pecados de absolutamente nadie, ni siquiera los de él mismo. Por eso entonces, no solamente en este texto, sino en todo el Antiguo Testamento, una y otra vez se usaron animales solamente como una imagen de lo que vendría. Y no fue usado en ningún momento la imagen de un hombre, o la persona de un hombre, porque ningún hombre podía expiar ni el pecado de nadie, ni siquiera su propio pecado. Isaac pudo haber muerto, pero igual seguía en la misma condición de pecador delante de Dios, y Dios no aceptaría su sacrificio. Ahora, ¿por qué entonces el sacrificio de Isaac no servía? Porque era un pecador. Y porque en la condición de pecador, lo que él necesitaba era que otro hombre, en una condición diferente a la de él, santo, perfecto y sin mancha, se sacrificara para que entonces su sacrificio pudiera ser aceptado por Dios. Y eso
fue lo que comenzó a representarse a partir de Génesis capítulo 3, versículo 21. Creo yo que ustedes conocen esa parte de la historia. Dice este texto de la palabra: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué había pasado en ese momento o hasta ese momento de la historia? El hombre había pecado y el hombre se encontraba en vergüenza, no solamente entre él, o sea, entre el hombre y la mujer, sino también delante de Dios. Pero Dios, para cubrir su vergüenza, Dios, para cubrir su pecado, en otras palabras, para tapar o expiar el pecado del hombre, sacrificó a un inocente. ¿Qué inocente fue sacrificado? Un animal. No sabemos qué animal, pero lo que nos dice el texto es que Dios tomó pieles y con esas pieles de animales los vistió. Así que entonces tuvo que haber un sacrificio. Y es a partir de allí donde comienza a anunciarse que el único sacrificio que Dios recibiría para expiar el pecado del hombre es el sacrificio de un inocente. Isaac no era inocente, por lo tanto su sacrificio no era aceptado por Dios. Miles de años después, Cristo fue inmolado en la cruz del Calvario y estando allí mostró con este sacrificio la expiación verdadera y completa, la cual cubría los pecados, borraba y quitaba los pecados que estaban en contra entonces de todos aquellos pecadores que el mismo Dios había escogido. Estos pecados los hacían culpables y merecedores del castigo. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios entonces envió a su Hijo para con su sangre, esa sangre única, esa sangre que nadie más la ha tenido, y esa sangre que podía cambiar la condición del pecador, fuera derramada para salvación y remisión de pecados de estos hombres. Romanos capítulo 3, versículos 24 y versículo 25 en su primera parte nos dice nuevamente esta misma afirmación. Siendo justificados, habla el apóstol Pablo escribiendo en la iglesia de Roma, siendo justificados, es decir, declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante la salvación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Quiero otra vez llamarle a usted la atención para que conecte estas palabras: justificación, expiación, propiciación. Hacen parte de esta misma doctrina hermosa que todo verdadero cristiano debiese conocer cada vez con una mayor profundidad. Recuerden, la palabra expiación en griego es hilasterium. Y dentro de un momento vamos a mirar la palabra propiciación en el griego, cómo es en este idioma. Pero no olvide por ahora que entonces cuando el texto dice a quien Dios puso como propiciación, lo que está queriendo decir es a quien Dios puso como sacrificio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Nuestro Dios es un Dios entonces grande y amplio en misericordia, que si usted y yo tenemos una buena memoria de lo que acabamos de decir, lo que Dios hizo fue, después de que Él exigiera santidad perfecta y el hombre pecara contra esa santidad, Dios decidió castigarse a sí mismo para que el hombre pecador pudiera ser salvo. ¿No es eso nuevamente una hermosa doctrina y una profunda doctrina que nos debe llevar a nosotros delante del Señor en arrepentimiento y fe? Que no nos debe llevar a nosotros delante del Señor de rodillas, dando gracias por su obra para con nuestras vidas, o por lo menos las vidas de quienes han sido salvos. La sangre entonces de Cristo, única, como la sangre de esa mujer que les mencionaba, que vive en una isla del Caribe y que su tipo de sangre es llamado Guada negativo, esa sangre de Cristo fue suficiente para cubrir el pecado del pecador. Fue suficiente para que en la cruz del Calvario fuera comprada su redención. Juan capítulo 19, versículo 30, dice en las mismas palabras de nuestro Señor Jesús esto:
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estas palabras de nuestro Señor Jesús, lo que estaba diciendo es: todo ha sido hecho, no quedó nada más por hacer. Todo lo que el Padre me ordenó ha sido cumplido. Y específicamente, toda mi sangre ha sido derramada para que con esa sangre el pecador pudiera ser salvo. Ahora, en esa expiación entonces que Jesús había hecho y que había sido anunciada desde muchos años antes, lo que nosotros podemos ver es la obra majestuosa de Dios, trayendo salvación a aquel que no podía salvarse por sí mismo. No olvidemos esto. ¿En qué condición se encontraba el hombre delante de Dios? La condición era muerto. No hay nada que podamos nosotros decir diferente a esto. Y todo lo que nosotros pensemos o características que nosotros veamos de un muerto, las tiene el hombre en su condición espiritual. No puede moverse, no puede hablar, no puede pedir ayuda y obviamente no puede ni siquiera pensar en su misma condición. En esa condición se encontraba el hombre muerto. Pero yo quiero hacerles a ustedes una pregunta y quisiera pedirles que ustedes aquí en su mente la respondieran. ¿Era necesario que toda la sangre de Cristo fuese derramada? Esta mañana con los adolescentes en su clase estábamos hablando en un momento de que para que se comprobara que Jesús había muerto en la cruz del Calvario, fue enterrada una lanza en su costado. Y esa lanza comprobó que él había muerto. ¿Por qué? Porque ya no había más sangre dentro de él. Esa lanza entonces mostró que hasta la última gota había sido derramada y había muerto, ahora nosotros entendiendo, para salvación de los pecadores. Pero pregunta, ¿era necesario que toda la sangre de Cristo fuera derramada? Por un lado podríamos decir sí, y por otro lado podríamos decir no. Permítame decirle por qué no. La razón es porque una sola gota de la sangre de Cristo era suficiente para pagar el precio que el pecador tenía a cuentas con Dios. No se necesitaba más de una gota de la sangre de Cristo. Además, podríamos haber dicho claramente y sin temor a equivocarnos, que si él se hubiese pinchado un dedo y con ese dedo hubiese derramado una gota de sangre, con esa gota de sangre era suficiente para pagar el precio que tenía que pagar el pecador por su pecado. Sin embargo, ¿qué es lo que nos muestra la Escritura y por qué sí era necesario derramar hasta la última gota de sangre? Porque ese era el precio determinado por el Padre. La ira del Padre no era una ira que nosotros pudiésemos encasillar como algo pequeño. La ofensa que se había cometido contra el Dios Santo no era una ofensa que en algún momento pudiésemos nosotros decir que se solucionaba con algo mínimo. Dios es un Dios eterno que exigía entonces que para poder pagar el precio que él mismo exigía por el pecado, debía ser un precio alto, un precio completo. Y ese precio fue el precio que pagó nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre por los escogidos. Ahora, sé que para muchos quizás que de pronto no han entendido correctamente la doctrina de la elección, pueden tener confusión cuando se hable acerca de escogidos. Puede ser que haya confusión cuando se hable de predestinados. Pero nuevamente yo quiero llamarle su atención. Si usted no ha comprendido lo que es la elección y la predestinación, estudie de una manera clara y bíblica, porque no había otra manera de poder ser salvos. Si Dios no hubiese predestinado, elegido, si Dios no hubiese hecho esa elección por los pecadores, nadie sería salvo. Debía haber entonces esta elección. Pero después de haber hablado de lo que es expiación, hablemos de lo que es limitada. ¿A qué hace referencia esta doctrina cuando dice expiación
limitada. Como vimos, hablando acerca entonces de la elección incondicional, el Señor no buscó a todos los que estaban muertos, solo Él buscó a algunos y eligió a esos que estaban muertos para que entonces esos recibiesen el beneficio y la bendición de la salvación. Ahora, ¿por qué lo hizo Dios en ellos? No lo hizo por ver algo bueno en ellos, sino porque, como ya también lo vimos, lo hizo por amor, por el puro afecto de su voluntad. Y por lo tanto, entonces, sobre ellos es que el acto de haber derramado su sangre completamente hasta la última gota les pagó su deuda y los llevó entonces a tener paz con Dios. Solo por ellos y no por nadie más. Y es a esto a lo que se llama expiación limitada. Ahora, en el argot popular, la gente en el día de hoy dice lo siguiente, y no sé si usted ha escuchado eso, pero yo creo que sí, porque es algo muy popular. Cristo en la cruz murió para pagar los pecados del mundo y derramó su sangre por todos. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Es muy común y es tan común que aún las religiones más grandes que nos rodean a nosotros se basan en esta expresión para hablar entonces de lo que ellos justamente enseñan. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica plantea que Cristo en la cruz pagó los pecados del mundo, que Cristo en la cruz murió por todos. Por eso entonces todo mundo va al cielo. Por eso no importa la vida que haya tenido cada persona, sino que si al final, si esa persona no se arrepiente, no se pone a cuentas con Dios, su familia lo puede hacer por ellos. Y pueden entonces ofrecer misas y rezos y rogar que esa persona salga del purgatorio y ¿a dónde vaya? Al cielo. Porque al fin y al cabo, Cristo en la cruz murió por el mundo. Y porque Cristo en la cruz derramó su sangre por todos. Pero si esto fuera así, entonces tendríamos que decir dos cosas. La primera, Cristo se hubiese sacrificado para hacer posible la salvación de todos sin salvar a nadie en particular. Si Cristo entonces derramó su sangre en la cruz por todos, por el mundo, lo que eso está diciendo es que Él en la cruz hizo posible la salvación de todos sin salvar a nadie en particular. Y aquí hay un gran problema. Y el gran problema es que Dios no ama a todos de la misma manera. La Escritura nos menciona a nosotros que Dios tiene un amor particular y personal, y un amor que es tan claro que solo es para cada uno conforme a su voluntad. Es decir, que cuando Cristo en la cruz del Calvario murió, no murió para con eso mostrar el amor por todos, sino que Cristo en la cruz del Calvario mostró con su muerte y sacrificio el amor por personas en particular, por los que Él quiso y no por todos. Ese es nuestro Dios. Pero lo segundo que quiero también mencionarles es que si esto es verdad, que Cristo en la cruz murió por todo el mundo y para perdón de todos, entonces lo que sucedió en la cruz es que Cristo derramó su sangre en la cruz, pero mucha de esa sangre fue desperdiciada. ¿Por qué? Pregunta, ¿todas las personas a la luz de las Escrituras se salvan? Pregunta otra vez, ¿la mayoría de las personas de este mundo se salvan? Nuevamente otra pregunta, ¿el 50% de las personas que habitan esta tierra se salvan? Nuevamente otra pregunta, ¿el 25%, la cuarta parte de las personas que habitan esta tierra se salvan? Pudiésemos nosotros tener en nuestra mente el pensamiento aún arminiano, que es el que está en contra de todo lo que hemos estado hablando, y aún en la misma estadística de ellos concluirían, ni siquiera el 25% de las personas en el mundo se salvan.
Por lo tanto, si Cristo en la cruz del Calvario derramó su sangre para que cualquier persona pudiera ser salva y para que todo el mundo pudiera ser salva, la mayoría de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario se desperdició. Cayó a tierra y no produjo absolutamente ningún fruto. Pero esto no es lo que nos dice la Escritura. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hebreos capítulo 10, versículo 14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y qué es lo que significan estas palabras? Lo que significa es que Cristo hizo un solo sacrificio. Y ese sacrificio lo hizo por los santificados, es decir, por los escogidos, los elegidos, los predestinados y nadie más. Claramente, entonces el escritor de Hebreos nos está mostrando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es particular, solamente por algunos y no por todo el mundo. Pero esto no solamente lo dice el escritor de Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Ahora en las palabras del apóstol Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y si usted es un buen estudioso de las Escrituras, sabe a quién están dirigidas estas palabras del apóstol Pedro. Pedro no está hablándoles a todas las personas que habitan en este mundo, los que han vivido, los que vivían para ese momento y los que vivirían después. Pedro está hablándole solamente a la Iglesia Universal de Cristo, que eso es un grupo determinado de personas. Y a esas personas les dice: ustedes han sido rescatados y fueron rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Ustedes y no los demás. Eso habla de una expiación entonces limitada. Pero si no he sido claro hasta aquí, permítame citarle un texto más dentro de los muchos que pudiese citar. Efesios capítulo 5 versículo 25. Y creo que este texto es todavía más claro. Dice la palabra de nuestro Dios: maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí viene la vara alta que el Señor estableció, así como Cristo amó la iglesia. Y pregunta, maridos, yo creo que ya todos nosotros lo sabemos. Pregunta, ¿de qué manera amó Cristo a su iglesia? El mismo apóstol Pablo responde en el texto. Nuevamente lo leo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por el mundo, por ella, un grupo determinado de personas. Claramente, ni usted ni yo sabemos cuántos componen ese grupo de personas que hacen parte de la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia local. Le está escribiendo a una iglesia como la nuestra. ¿A qué iglesia le está escribiendo? La iglesia de Éfeso. Y escribiéndole a la iglesia local que tenía personas particulares y que claramente estaban identificadas quiénes eran, el apóstol Pablo les dice: lo que Cristo hizo fue sacrificarse y se sacrificó solo por ustedes o solo por nosotros. Eso es expiación limitada o particular, si quizás usted la escucha de esa manera. Pero también el Señor Jesús habló de esto mismo. Juan capítulo 10 versículo 11. Ahora en palabras directas de nuestro Señor Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por todos. Su vida da por las ovejas. Y creo que nosotros recordamos otro texto que ya hemos citado antes. ¿Quién es el que conoce las ovejas? Cristo mismo, el pastor. Así que entonces Cristo dio su vida, derramó su sangre, vertió su sangre en la cruz del Calvario. Cada gota que fue derramada en la cruz
fue solo y exclusivamente por sus ovejas y por nadie más. Sin embargo, hay algunos textos que parecen enseñar lo contrario. Y muy seguramente esto es lo que hace que muchas personas se confundan. Permítame citarle, y si pudiera mostrarle, tengo varios textos que pudiéramos hablar en esta mañana, pero por cuestión de tiempo, no quiero hacerle la misma petición del domingo anterior. Por cuestión de tiempo me voy a limitar. Pero permítanme mencionarles Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de nuestro Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No estamos hablando de que lo que hizo Cristo fue quitar el pecado de un grupo determinado de personas, porque habla de mundo. Vamos a uno de los que son más conocidos. Juan capítulo 3 versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto no choca y va en contra de la expiación limitada. Juan capítulo 6 versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré, es una referencia a la muerte de Cristo en la cruz, por la vida del mundo. Y permítame citarle dos textos más y no cito más de estos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 2. Dice ahora este texto: y él es la propiciación, o es la expiación, o el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, y finalizo con este. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, ¿la Biblia se contradice? La palabra de Dios está por un lado hablando de que Cristo hizo una expiación particular, pero por otro lado fue universal. ¿Todo mundo podía ser salvo por medio del sacrificio de Cristo? Yo quiero que ustedes noten lo siguiente en los textos que hemos mencionado. Todos ellos fueron escritos por el apóstol Juan. Y todos ellos aparentemente muestran que la salvación de Cristo que el sacrificio de Cristo es para la salvación de todo el mundo. Pero realmente esto no es así. Y no es así por tres razones. La primera, porque debemos nosotros preguntarnos qué significa la palabra mundo. Es decir, mundo no siempre significa lo mismo. Mundo, dependiendo del contexto, significa algo diferente. Así que, si vamos al griego, la palabra mundo viene de la palabra cosmos. Y en algunos momentos, la palabra cosmos hace referencia a toda la creación. En otros momentos, a la humanidad. En otros momentos, al sistema de pecado. En otros momentos, a la temporalidad de la vida. Y en otros momentos, hace referencia a la oposición con Cristo. Así que un buen estudioso de la palabra, para poder comprender estos textos que aparentemente plantearan que Jesús murió por todo el mundo, debiera conocer su contexto para poder entender a qué está haciendo referencia Juan o cualquier otro escritor cuando plantea en apariencia que el sacrificio de Cristo es por todos. Esto es lo primero que debiésemos tener claro. Lo segundo es que debemos entender cómo usa Juan el término mundo. Ya hemos dicho que mundo puede ser usado de diferentes maneras, pero ¿cómo lo usa Juan? Y especialmente cuando está haciendo referencia a la salvación. Vamos a un ejemplo. Juan, capítulo 16, versículo 8.
quiero que con solo leer ese texto usted se pregunte de qué manera está usando aquí el apóstol Juan la palabra mundo, cosmos. Dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué manera está usando el apóstol Juan la palabra mundo? Pues a diferencia de los textos que leímos antes, lo está haciendo de una manera limitada. ¿Por qué? Voy a hacerle esta pregunta. Claramente nosotros sabemos que cuando el texto dice cuando Él venga, está haciendo referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado. Pero pregunta, ¿el Espíritu de Dios ha convencido a todo el mundo de pecado? ¿Todas las personas que caminan y habitan sobre esta tierra son personas que están convencidas de su pecado? Ya dijimos, ni el 75, ni el 50, ni el 25%. Entonces, o Cristo mintió, o el Espíritu Santo no logró hacer lo que fue anunciado por Jesús, o la palabra mundo no significa todos. Y la respuesta es la última. Cuando dice convencerá al mundo de pecado, es convencerá a aquellos que han sido escogidos, aquellos que han sido predestinados, aquellos que han sido elegidos por Dios para salvación. A ellos serán los que convencerá de pecado. Otro ejemplo, tranquilos, no voy a citar la misma cantidad. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14 y 15. No solamente leímos un texto del Evangelio, ahora un texto de las cartas. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo a salvar al mundo. Ahora nosotros tenemos un entendimiento completo de las Escrituras y nosotros debemos concluir que cuando el texto dice a salvar al mundo, ¿está haciendo referencia a todas las personas? No, no está haciendo referencia a todas las personas, está haciendo referencia a un grupo exclusivo de personas. Y usted dirá, pero Andrés, ¿y usted de dónde saca eso? Bueno, ¿se acuerdan que les hablé del contexto? Sigamos leyendo el versículo 15 de Primera de Juan 4. Dice el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, cuando Juan ahora en la carta está haciendo referencia de salvar al mundo, ¿realmente a quiénes es que él está haciendo referencia? A todos aquellos que confiesen que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese confesar no es decir, yo creo que Jesús es Hijo de Dios. No, no, no. Es aquel que viva conforme a lo que el Señor en su palabra ha determinado. Y el que vive conforme a esa palabra, ese es entonces aquel en el que Dios permanece y Él permanece en Dios. Solamente un grupo determinado de personas. Ahora, lo último, y este no es un argumento bíblico, sino es un argumento nuestro. Resulta que nosotros también usamos la palabra de la misma manera. La usamos igual. Piense usted en un momento donde lo han invitado a una reunión donde hay personas, que esas personas están allí porque obviamente fueron citadas para eso, para ir y estar en esa reunión, y usted conoce las personas que fueron citadas. Y resulta que usted va a la reunión, está en la reunión y después se va para su casa. Y usted llega a su casa y resulta que su esposo, su hijo o alguien de la casa le pregunta, venga, ¿y quiénes asistieron a la reunión? Y su respuesta es, todo el mundo. ¿Sí? Africanos, chinos, indios, europeos, americanos o norteamericanos. Cuando usted dice asistió todo el mundo, no es que ahí estuvieron todas las 8.000 millones de personas que habitan en este planeta en ese lugar. No, todos los que usted tenía en mente que sabía que debían asistir, todos ellos fueron. Así que entonces debemos nosotros comprender que cuando la Escritura dice estas cosas, no es para que pensemos que hay una contradicción. Claramente el Señor en la Escritura nos ha mostrado que su sangre y hasta la última gota fue derramada por un grupo exclusivo de personas. Pero eso no nos debe llevar a nosotros a ser elitistas
y a mirar entonces por encima del hombro a otros que nosotros concluimos o consideramos no son escogidos. Vamos ahora al segundo punto. Expiación limitada, ilustrada. Volvamos al texto de Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Y este es un texto que yo creo muchos de ustedes recuerdan. Pero como les dije, ilustra la expiación limitada. Dice el texto, y quiero pedirle que usted ponga mucha atención en la lectura para después responder unas preguntas. Dice el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Logran ustedes ver en este texto de una manera ilustrada la doctrina de la expiación limitada? Si no lo logran ver en este texto, esta doctrina, permítame hacerle un par de preguntas para poder verla en esta parábola que contó nuestro Señor Jesús. Primera pregunta: ¿cuántos hombres hay en esta parábola? 2. ¿Cuál de los dos merecía más la salvación? Hablándolo en términos humanos. El fariseo, pues él decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Así que, humanamente, ¿quién merecía la salvación? Este hombre. Porque moralmente era un hombre muy correcto, como muchos se creen a sí mismos. Otra pregunta: ¿cuál era la condición del publicano? La condición del publicano era de pecador y más específicamente ladrón. Los publicanos en el tiempo del Señor Jesús eran considerados ladrones porque eran judíos al servicio de los romanos para cobrar impuestos a los judíos para dárselos a los romanos. Pero una de las características de los publicanos era que cobraban más, entregaban lo que Roma exigía y se quedaban con una parte. Esos eran los publicanos. Pero este publicano, pecador, está reconociendo su pecado delante de Dios y dice: estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, y no pasemos por alto esta palabra, sé propicio a mi pecador. Ahora, ¿qué significa la palabra propicio? O en otras palabras, ¿qué significa la propiciación? Les dije hace un momento que esta palabra está estrechamente relacionada con la expiación. La expiación en el término griego es hilasterium, pero esta palabra propiciación en el griego es hilasmos. ¿Notan ustedes que son muy parecidas? Hilasterium, hilasmos. Y lo que esta palabra hilasmos significa es pacificar o quitar la ira de Dios contra el pecado. Así que entonces propiciar y expiar es lo mismo, solamente que la expiación es entonces más ampliamente expuesta en el Nuevo Testamento. Los estudiosos de este texto dicen que cuando el publicano estaba haciendo este ruego, a esa misma hora en el templo, en el lugar de la propiciación, o sea, en el arca del pacto, sobre el arca donde estaba la tapa que cubría el arca, se estaba vertiendo la sangre del cordero que había sido sacrificado para rogar a Dios el perdón de su pueblo. Es justamente en ese momento donde este publicano entonces está pidiendo: Dios,
sé propicio a mi pecador. Dios, quita el pecado, borra el pecado, limpia mi pecado y hazlo por la sangre de ese cordero que está siendo derramada allá adentro, dentro de ese lugar de la propiciación. Así que entonces, ¿qué nos dice la parábola del Señor Jesús que sucedió con el publicano? Jesús dijo, este descendió a su casa justificado. Y si usted tiene buena memoria, ya sabe que justificado es, a pesar de ser culpable, regresó a su casa declarado como inocente. ¿Y por qué? Porque la sangre de un cordero inocente había expiado su pecado, había borrado, quitado, limpiado su pecado. Esto es lo que nos muestra entonces la parábola que el Señor Jesús contó. Pero queda una pregunta por hacer. ¿Y qué sucedió con el fariseo? La parábola del Señor Jesús no nos dice lo que sucedió específicamente, pero lo que nosotros sí podemos decir a la luz de lo que hemos estudiado y hablado en esta mañana es que la sangre de ese cordero inocente que fue derramada en la propiciación o en el lugar de la propiciación en el templo, para nada sirvió en la vida de este hombre, para nada alcanzó la salvación de este hombre. Este hombre no fue entonces bendecido con el derramamiento de la sangre de este cordero. Es decir, el publicano no era mejor delante de Dios porque reconoció su pecado, porque teniendo presente lo que hace 8 días fue enseñado, cuando una persona reconoce su pecado es porque Dios ha llegado a esa persona y le ha llevado a comprender su necesidad de arrepentimiento. Entonces, simplemente los dos eran igual de culpables y ni el uno merecía la salvación ni el otro. Pero el sacrificio del cordero allá en el lugar de la propiciación solo expió a uno, solo salvó a uno, solo liberó a uno de la culpa. El otro permaneció en esa misma condición. Jonathan Edwards dijo, el sacrificio de Cristo no es una simple oferta, sino un acto efectivo que asegura la salvación de la gente específica que Dios ha elegido. Así que, amados hermanos y amigos, hoy nuevamente está abierta las puertas de la salvación. Hoy nuevamente la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario hasta su última gota anuncia y habla que Él murió por aquellos que el Padre escogió. Pero no te corresponde ni a ti ni a mí pensar en quiénes han sido escogidos o no. Y ni siquiera te corresponde a ti pensar en ti mismo si tú fuiste escogido. Lo que te corresponde es apreciar esa sangre. Lo que te corresponde es ver el alto grado de valor y precio que tiene esa sangre. Y por causa de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, lo que te corresponde es ir delante de Cristo y clamar a Él por perdón y misericordia y rogar porque Él perdone tus pecados. Y si haces esto claramente, de una forma sincera, con eso mostrarás que eres una persona elegida. Y eres una persona por la que Cristo derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Jesús en Mateo 26:28 dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, no por todos, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Así que no olvides que esta oportunidad hoy está dispuesta y las puertas del cielo abiertas de par en par para ti. Y si vas a Cristo, Él mismo dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Oremos. Padre Celestial, damos a ti, Señor, las gracias. Porque al tratar, Señor, de comprender lo que tú has revelado en tu palabra con respecto a la salvación, vemos la enorme grandeza, profundidad y amor, Señor, que has demostrado con tu acto de salvación. Señor, ¿cómo es posible que siendo pecador, tú hayas colocado tu mirada por amor en nosotros? ¿Cómo es que
Señor, estando en la condición de perdidos y muertos, tú hayas decidido, sabiendo que nosotros merecíamos esa condición y que nosotros mismos debíamos pagar por el castigo de nuestro pecado, tú llevar ese castigo en tu propio cuerpo y en la cruz y en el madero para que nosotros pudiésemos ser salvos. Señor, esto es digno de adoración, esto es digno de exaltación, de gloria, de alabanza. Es digno, Señor, de ir delante de ti y reconocerte como ese único Dios, lleno de bondad, lleno, Señor, de gracia para con nosotros. No merecíamos ser salvos, mereciendo lo contrario. Señor, hemos sido llamados a la salvación. Gracias por tu sangre. Gracias porque hasta la última gota fue derramada para pagar, Señor, nuestra deuda, para aplacar la ira de Dios, para dar salvación a aquellos que tú escogiste. Señor, que hoy nuevamente la salvación, Señor, esté en medio nuestro. Que hoy nuevamente la salvación llegue a las vidas de quienes no han sido salvos. Y que esta enseñanza y exposición de tu palabra no sea solamente para recordarla, sino para ir delante de ti, clamando por perdón y por misericordia, reconociendo nuestra culpa y nuestra maldad, pero también glorificando a un Dios hermoso, a un Dios glorioso, a un Dios amante y misericordioso como tú, que llevaste en